Bien, mal. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Scarlett? Bien. Bueno, antes de empezar, estamos ya 27 personas. Creo que la última clase yo le pedí un favor a Scarlett de que les recuerde a ustedes el tema del trabajo práctico, ¿verdad? Porque hay compañeros que no entendieron muy bien cuáles eran las directivas del trabajo. Entonces, yo les pregunto, gente, ¿alguien me puede explicar en qué consiste nuestro trabajo práctico? Quiero escucharles. Nadie no entendió en qué consiste nuestro trabajo práctico. Noelia, justo, justo, Hola, profe. justo Sí. alzaste vos. Hola, profe. Sí, ¿qué Sí, yo tal? entendí que podíamos elegir, o sea, no elegir porque ya tenemos asignados los trastornos, pero lo que voy es buscar un caso ficticio. Entendí yo que podíamos tomar un caso ficticio y hacer todo el historial clínico del paciente y la exploración psicopatológica del trastorno que nos tocó. Y de eso hacer como un informe que es el que te vamos a entregar. Así Así, entendí yo. así mismo. Eso es la esencia de nuestro trabajo práctico. A mí me llamó mucho la atención que algunos compañeros me dijeron de que era buscar un paciente real. Y ahí yo dije, no, si nosotros no tenemos autorización para ir a hacer una práctica supervisada in situ. ¿Se acuerdan cuando a inicios de año yo había dicho eso, de que tiene que haber convenio institucional entre, entre la UNA y entre el lugar donde nos vayamos, ¿verdad? O sea que en este caso, por ejemplo, teníamos el neuropsiquiátrico. Por eso nada más yo le pedí, por favor, a Scarlett que recuerde nuevamente eso. Por eso, o sea, yo nomás me pongo a pensar y digo, si ustedes se ponen a analizar nuestro trabajo práctico, por decirlo así, ¿dónde vas a encontrar una persona que tenga un trastorno distímico, por ejemplo? ¿Verdad? O sea, dificilísimo va a ser. O sea, para mí va a ser imposible en un corto tiempo llegar a encontrar un paciente así, por ejemplo, o un paciente con algún tipo de parafilia, o un paciente con este trastorno bipolar tipo 2. O sea, es muy difícil, por eso es que los casos ya están. Y yo les había repetido justamente, gente, de que hay muchísimas páginas de psiquiatría que contienen los casos. Lo que sí yo les pedí es que no utilicen casos, por ejemplo, del CIE o del DSM, porque eso es muy a nivel farmacológico. Entonces ahí no van a tener la exploración que ustedes tienen que desglosar dentro de lo que es el historial clínico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra historia clínica, o sea, uno mira en internet un caso X. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar ya el diagnóstico, va a encontrar, qué sé yo, motivo de consulta, va a encontrar una ínfima exploración psicopatológica. Pero si ustedes me presentan así, eso va a estar mal, porque no hicieron la exploración. No sé si me estoy explicando ahí. Amalia, Hola, profe, ¿qué sí, tal? bien. Profe, ¿podría decir de vuelta que nos hagamos del DSM y de Del DSM, o sea, si ustedes se fijan, el DSM y el CIE tienen ejemplo de casos clínicos. Ahí no están completos los casos. Si ustedes llegan a utilizar, va a estar incompleto el trabajo práctico. ¿Por qué? Porque ellos hacen un examen mental, pero no es una exploración psicopatológica. Porque la exploración psicopatológica, así como yo les pasé, como 6 contenidos les pasé, o sea, 6 ejemplos. El grupo de la tarde me dijo que todavía ni miró siquiera la plataforma. Ruego que ustedes sí lo hayan mirado por lo menos, ¿verdad? Porque si no, no sé, chicos, cómo van a hacer el trabajo si no, no se ponen las pilas, como se dice, ¿verdad? Bueno, no me quiero plaguear Gina hoy, pero les digo nomás que me asusta de repente que no, me llegó una notificación en mi correo diciendo, esta persona es alumno tuyo, ¿verdad? Y yo me quedé así y dije, Dios mío, entré a mirar cuándo ingresó, hace 3 meses atrás ingresó la última vez. Y es alguien de ustedes, gente. Y yo me quedé así, dije, y bueno.
A mí me asustó porque a nosotros la plataforma cada tanto nos dicen, porque es como que le desmatricula a la persona que no ingresa. Por eso es que se dice que por lo menos una vez por semana se ingrese, ¿verdad? Porque es lo ideal. Porque si ustedes se dan cuenta, yo cada vez les habilito la plataforma, cada vez les cargo información, o sea, eh, sé que tienen más de una materia, sé que no soy la única docente de ustedes, ¿verdad? Pero ahí pues está el tema de cada estudiante tiene que saber organizar ¿cómo se dice? Su tiempo, ¿verdad? Pero bueno, eso es para hacer un paréntesis nomás, ¿verdad? No, no voy a decir quién es la persona ni nada por el estilo, pero me dice, está en riesgo la matriculación, me dice así yo, Dios mío, bueno. Igual yo le digo que sí, es mi alumno, ¿verdad? Entonces ahí ya termina nomás otra vez. Pero voy a leer un poco lo que dice acá. Sí, así como dice Jesús, el tema de la carátula dentro de la plataforma sería por el hecho de que son dos trabajos y es pesado porque algunos pueden enviar en PDF, otros envían en Word, ¿verdad? Pero es más de 5 o 6 páginas es lo que les va a llevar a hacer el trabajo, ¿verdad? Por eso es que uno entrega al correo que está ahí, que es mi correo, ¿verdad? Uno del grupo, un encargado, ¿verdad? Y el resto, para que la plataforma no les califique como que no tienen proceso, nada más es eso. Pero igual el nombre va a estar, o sea, supónganse que DEA envía de su grupo, son 10 personas dentro del grupo de DEA, los 10 van a tener el puntaje, el mismo puntaje, ¿verdad? Porque es un puntaje grupal. ¿Está bien eso? Después dice, ah, bueno, mira Viviana, vos para, Profe, sí, Naomi, ¿qué pasó? profe, discúlpame, no sé si yo estoy entendiendo mal, pero Sí, ¿cuántos síntomas que está en el DSM-5 debe tener el paciente para que efectivamente tenga tal trastorno? eso justamente estuvimos viendo. No, no sé si vos estuviste en la clase pasada que, bueno, realmente unos cuantos compañeros nomás lo me estaban preguntando así individualmente. Mínimo se requiere algunos trastornos en el DSM-5. Ahora dicen que tienen que cumplir con todos o no es, ¿verdad? Pero en ese caso, estas enfermedades, por decirlo de una forma, están más adaptadas a otra población. Nosotros, por ejemplo, aquí en Paraguay, como habíamos visto, no tenemos el caso de este asesino en serie, por ejemplo, ¿verdad? O personas que tienen, ¿cómo se dice? Personas que tienen el trastorno la personalidad que vimos la vez pasada, ahí se me fue el nombre, más de una personalidad, Fragmentada. múltiples, personalidades múltiples. ¿Se acuerdan de eso que estuvimos hablando? Bueno, hay personas que no, o sea, acá en Paraguay poco o nada se ven. Mínimo tiene que tener como 6 síntomas, Naomi, para que vos digas qué es. Y vos te vas a dar cuenta de que hay síntomas característicos, porque ahora es donde vamos a entrar en lo que es realmente lo importante, por decirlo, ¿verdad? Que sería en discriminar un síntoma de otro para decir que tiene este trastorno. Profe, Sí, nos tocó trastorno narcisista sí, y trastorno de pánico. En el trastorno de pánico, por ejemplo, en el que nosotros tenemos es tres, nomás lo dice. O sea, tres lo que citamos. Tenemos sí, que buscar tres más entonces. más, Y en el más. de narcisista, cinco. Bueno, fíjate en el DSM-5, porque en el trastorno de pánico hay 4 síntomas cardinales que tienen que cumplir. Y fíjate cómo está expreso en el DSM y ahí te va a ayudar bastante. El CIE-10 también, que es uno mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más estable en cuanto a los síntomas. Porque se acuerdan cuando les mencioné que tanto síntomas que habían en el DSM-4 fueron cambiando, ¿verdad? En lo que ahora es, por ejemplo, lo nuestro. Que hay síntomas que indican más parte farmacológica y hay otros síntomas que indican más parte somática y hay otros síntomas que indican más parte orgánica. Por eso, para no equivocarte, te recomiendo que mire eso. Ahí está muy bien explicado. Y en el caso de que mi trabajo tenga esos cuatro principales, entonces estaría bien, ya no tengo que buscar igual dos más.
No, o sea que si está lo que le identifica el trastorno, claro que va a estar bien, pero acá no es el tema el diagnóstico, Naomi. Acá el tema es la exploración, cómo vos llegaste a ese diagnóstico. Eso es lo que vos tenés que cubrir. Como por ejemplo, si es que presenta esas crisis, el tiempo entre una crisis y otra, porque eso es lo que va a decir si es un trastorno de pánico o es una crisis de ansiedad lo que tiene tu paciente. Y si y aplicamos test y eso también, ¿verdad? Sí, es que amerita, sí, porque hay casos que ustedes van a ver en internet, por ejemplo, que dice que se le aplicó un test para un cuadro depresivo. Si están los resultados, pueden utilizar, claro que sí. Ahora, el caso que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que casi todos los casos que vos encontrás en internet tienen vacíos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con esos vacíos? Si les da con esos vacíos para llegar al diagnóstico, espectacular. Pero si no les da para llegar al diagnóstico, tienen que adaptar su caso. A eso es lo que hablamos de que ustedes, supónganse que tienen una tía que sufrió de un trastorno de pánico, ¿verdad? Y vos agarrás y decir, pero mi tía tenía esto, vos te vas adaptando, no, es que te vas a ir a entrevistarla a tu tía, sino que vas a ir adaptando a los síntomas que ella pudo presentar y con las bibliografías vas a llenar esos huecos que faltan. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, profe. Genial, genial. Sería como ir confirmando la hipótesis, ¿verdad? Espera que Profe. Oscar alzó su mano. Santiago, Perdón. a ver, No, Oscar, bajó. Santiago. no, y que adaptar el caso sería como ir confirmando la hipótesis, ir buscando las pruebas, ¿verdad? Uno, eso. Y segundo, en caso de que vos puedas también, se puede, como es algo ficticio, ¿verdad? Lo que yo no quiero es que ustedes inventen un caso que no tenga nada que ver con el trastorno, porque ahí sí va a estar mal, ¿verdad? Pero de repente ustedes dicen, presentó una crisis que duró más de 15 minutos, entonces voy a decir, ah, bueno, esto puede ser una ansiedad generalizada, puede ser un trastorno de pánico, te vas descartando. ¿Se explica? Sí, profe. El martes, profe, podemos presentarte el borrador. Bueno, eso es justamente lo que yo les iba a decir. Mira, nosotros tenemos un calendario que tenemos que ir manejando, como se dice, ¿verdad? Entonces, por eso es que Lía, ahí está ya conectada también, es la que me va a estar ayudando con eso. Ustedes pueden hablar con ella, ir pasándoles a ella les va a dar las orientaciones, porque como no va a haber exposición, ¿verdad? Yo estuve haciendo lo más espaciado posible todos nuestros contenidos porque nos falta mucho contenido todavía por desarrollar. Entonces, si vos tenés ya algo, no hay problema de mostrar, Naomi, sin drama. ¿Entendés? Puedes contactar con Lía, ¿verdad? Ella te va a ir dando observaciones en base a lo que vas a modificar o bien después de la clase, porque yo lo que no quiero es que justamente se pierda clases o se pierda horas de clase por el tema de ir corrigiendo. Porque si está bien así como yo estoy organizándome, vamos a tener 2 clases de repaso, que en una de ellas podemos usar netamente para lo que serían los casos clínicos y el otro sería netamente para un repaso general. ¿Se acuerdan que yo les había dicho eso? Que si todo va bien, así va a ser nuestro desarrollo final. ¿O no se acuerdan tampoco? Sí, profe. No, parece que no tengo más alumnos. ¿Qué le pasó a todos mis alumnos? Entonces, eso nada más quiero que quede en claro, gente, porque miren, nosotros no tenemos una autorización ni escrito ni nada por el estilo para ir a entrevistar pacientes, no sé, ahora que se vayan y tengan algún problema. Por eso que le pedí a Scarlett que por favor recalque eso, por eso los casos ya están dados, que en este caso, por ejemplo, internet está lleno de casos, o sea que no hay ni necesidad siquiera de preguntar por algún caso que haya habido en el neuro o algo por el estilo, ¿verdad? En ese sentido, lo que quería dejar bien en claro eso. Ahora, ¿se entendió, gente? Sí, profe, muy claro todo. Dale.
Muchísimas gracias entonces. Y ahí Lía me dijo que por teléfono, no sé, Lía, si querés poner ahí en el chat tu número para que te escriban y vean si... Yo ya le pasé todo también a Lía, todo lo que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Que es más justamente, como les digo, si alguien tiene un caso no hay problema siempre y cuando termine la clase, ¿verdad? Porque si no, otros compañeros que el tema de su colectivo y compañía es lo que puede ocasionar más inconvenientes. ¿Está bien, gente, eso? ¿Sí? Sí, profe. Mira, 49 tengo y 2, 3 nomás me responden. Ellos ya no me quieren más, parece ustedes a mí. No, profe, jamás, nada que ver, te grabo muchísimo. Bueno, Profe, te quiero. bueno, ahora vamos a empezar lo que es la parte de trastornos afectivos. Ya, un ratito. Bien, yo les dividí nuevamente en dos lo que son los trastornos afectivos, justamente porque es bastante largo, ¿verdad? Pero es fácil, porque es algo que ustedes ya manejan. Ahora, lo que van a acá aprender es a discriminar un síntoma de otro, ¿verdad? Para poder decir si es una depresión realmente crónica, si es una depresión reactiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso, de cómo uno va a diferenciar a ver si se acuerdan de eso, cómo uno va a diferenciar algún tipo de trastorno entre uno y otro? ¿Qué, tres cosas era que habíamos mencionado en casi todas las clases? A ver si alguien se acuerda. Uno de ellos era la frecuencia. Sí, muy bien, Scarlett. Después, otro. Sí. No, por eso, el tiempo que transcurre ese trastorno, qué tan intensos son los síntomas de ese trastorno y la frecuencia con la cual se da el trastorno. Y eso es lo que vamos a aplicar de ahora en más en todo lo que vayamos desarrollando. Bueno, aquí hablamos de lo que es el trastorno. Espérenme, ahí toqué otra cosa. Ahí hablamos de lo que es un trastorno afectivo. Y es un conjunto de trastornos psicopatológicos, ¿verdad? Que básicamente tienen como alteración principal o la tristeza patológica o la alegría patológica. De ahora en más, todo lo que hablemos, ya sea alegría, tristeza, ansiedad, miedo, ¿verdad? Temor, todo va a ser a nivel psicopatológico, ¿verdad? Entonces, ahí me dice diferencia entre frecuencia. Y la frecuencia es que tan seguido te da el síntoma. Suponete 2 veces en la semana, una vez. El tiempo es cuánto dura. Si te duró 1 hora tu crisis, duró 20 minutos, duró 30 minutos. A eso se refiere Mauro. Bueno. ¿Y la intensidad cómo sería, profe? ¿A qué se refiere intensidad, por ejemplo? Y ahí, por ¿Cuántas veces te da por semana? No, la intensidad sería cómo vos a nivel físico o psicológico vos estás experimentando. Suponete que te da convulsiones, ¿verdad? Toda la parte emocional generó en vos eso, a eso se refiere. O bien, también sería, por ejemplo, si llegaste a tener una crisis de ansiedad nada más o se convirtió en una crisis de pánico. Ahí es porque fue mucho más intenso tu respiración, tus pensamientos. O sea, aquí hablamos a nivel somático y psicosomático. O sea, pero orgánico y psicosomático. ¿Está bien, Nancy? Sí, profe, gracias. Bueno, después vemos
que es un conjunto, como les había dicho, que de ahora en más todo lo que vamos a mencionar sería la tristeza patológica y alegría patológica, ¿verdad? Acompañado de otros trastornos o síntomas que se derivan de ello, que ahora vamos a ir viendo parte por parte. En este primer apartado yo les clasifico lo que vendrían a ser las depresiones. Hablaríamos de depresión unipolar y sus distintos tipos y las depresiones bipolares y sus distintos tipos. También se incluyen la ciclotimia, también se incluye la depresión posparto, pero eso vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque la depresión posparto también hay bibliografías que incluyen dentro de lo que es la psicosis. Entonces, vamos a ir viendo por qué. Esto tienen que aprender bien, gente. Bien luego, porque de diferentes formas, dependiendo de dónde te va a consultar, te aparecen las codificaciones de estos trastornos. Vos ves, por ejemplo, en el DSM y todo lo que es depresión es F32, pero después se va desglosando en 1, 2, 3 y ahí es donde van a ver estas denominaciones. Acá no vamos a entrar a detallar cómo está en el DSM, sino lo que yo quiero que manejen son los sinónimos de este trastorno, ¿verdad? La depresión endógena es un trastorno depresivo mayor, también conocido como depresión biológica, depresión genética o familiar. Eso es lo que tienen que manejar. En el examen les puede aparecer cualquiera de estos términos y ustedes tienen que ver si es verdadero o falso, por ejemplo, ¿verdad? La depresión psicógena es trastorno depresivo menor, depresión adaptativa, depresión por estrés, por agotamiento o depresión vivencial. Es lo que normalmente también se le denomina depresión reactiva o del momento, ¿verdad? O psicológica también, ¿verdad? Después hablamos de la somatógena, que es la depresión por enfermedad médica, o sea que tiene que haber una causa orgánica. Y, o causas físicas también. Ahí vamos a ir explorando y detallando en qué casos se consideran de esa manera una depresión. Y las distimias, que vendrían a ser la depresión por decirlo así, más crónica que existe, de peor pronóstico, perdón. Inclusive, creo que yo les llegué a mencionar que muchos le clasifican como la depresión incrustada en la personalidad, porque la persona vive con depresión toda su vida. Bueno, tomen nota de esto, gente. Los síntomas básicos de la depresión, miren que son muchísimos, pero tienen que manejar. Acá ustedes van a decir, bueno, a nivel de atención, concentración, ¿cuál es el síntoma básico de una depresión? ¿Aumenta, disminuye? ¿Cómo uno puede clasificar? Eso es lo que van a ir viendo de acuerdo a toda la primera etapa. O sea, acá se van a dar cuenta que todo lo que vimos en la primera etapa es lo que vamos a ir desglosando para un posible diagnóstico. Y aquí se habla de tristeza patológica, ansiedad patológica. Les cuento ya que son más de 30, 40 por ahí, si mal no me equivoco, los síntomas básicos. Y ahí después van a estar los síntomas que se le asocian directamente al trastorno. La disminución de la memoria, retardo o inquietud psicomotriz, pensamiento lento, ideas de minusvalía, lenguaje lento, delirios de ruina, culpa y pobreza. Ojo, solamente en el caso de que la depresión sea psicótica. ¿Por qué los delirios solo en el caso de que sea psicótica? ¿Quién me responde eso? Porque hay desvío del juicio. Sí, así mismo. Por esa razón, siempre manejen eso, gente. Ojo, puede haber un cuadro micropsicótico también que implica que el paciente puede llegar a tener un tipo de alucinación o delirio y eso ya entra dentro de la depresión psicótica, no dentro de la depresión ansiosa. Después hablamos que senso, percepción y juicio siempre, 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 gente, está conservado en la depresión, excepto la depresión psicótica, justamente por lo que dijo la compañera. El paciente puede presentar o un aumento del apetito o una disminución del apetito. Esto no implica la suba de peso ni la disminución de peso, porque muchas veces una persona
puede mantener el peso, pero no tener apetito, por ejemplo. Ahora, cuando se va cronificando la depresión, ahí sí ya hay esa disminución de peso también, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta eso. Cuando veamos trastornos de la conducta alimentaria, ahí se van a dar cuenta que no en todos los casos un bulímico, por ejemplo, puede perder peso. Al contrario, puede mantener o subir, pero en cambio sufre de bulimia. Después hablamos de la parte sexual, o sea, puede tener o mucho sueño o puede no tener sueño, el famoso insomnio. Ahí hay diferentes tipos de insomnio también que le clasifican o le califican a un trastorno de otro, o sea, que le diferencian, mejor dicho. En cuanto a los trastornos sexuales, pueden presentar en las mujeres anorgasmia, frigidez, y en el hombre la impotencia. En ambos casos se ve la hipofunción libidinal, que sería el no tener ese apetito sexual. O sea que la persona, aparte de la anedonia con la que está cursando la enfermedad, también no tiene ganas de tener relaciones, ¿verdad? Y que es el motivo por lo cual suelen consultar si son adultos jóvenes. Personas de tercera edad, por decirlo, que estén en cuadros depresivos, generalmente no, su motivo de consulta no suele ser esta parte, ¿verdad? Pero hay también casos. Después hablamos de alteraciones gastrointestinales y ahí hablamos de lo que tiene una causa psicógena o no orgánica, como por ejemplo las dispepsias y el meteorismo. El estreñimiento se puede deber por dos motivos. Se puede deber a alteraciones justamente, como dice ahí, gastrointestinales, o bien se puede deber a una mala alimentación, que no siempre va a ser para descartar que sea una depresión o no, ¿verdad? En cambio, en las dispepsias y meteorismos, sí o sí tenés que especular o que hay una ansiedad o que hay un cuadro depresivo en el paciente. ¿Ustedes saben lo que es el meteorismo? Gases, muchos. Sí, pero el ruido que ocasionan los gases, a eso se le llama meteorismo, que uno escucha. Algunas veces uno piensa, ay, mi panza hace ruido pues tengo hambre, dicen así, ¿verdad? No, pero es como que están explotando dentro de tu panza el pororo, por ejemplo, y hace un ruido extraño, ¿verdad? Y es la sensación que te describe el paciente. O bien, a veces me hace recordar nomás que había un paciente que decía, parece que tengo una corneta dentro, doctora, me decía. Y yo, ¿por qué? Y por el ruido que hacía, pues dice que, dice que le decía su estómago, ¿verdad? Pero se nota que está hinchado y a eso se refiere. La dispepsia sería todos los gases y la expansión que genera el estómago con los gases que están ahí. Después hablamos del aislamiento, que es otro síntoma básico. Después el ensimismamiento, es el famoso, la persona no quiere estar en compañía de nadie, se encierra en sí mismo. Después hablamos acá que las ideas obsesivas suelen ser de mayor, ¿cómo se dice? Más vistos, por decirlo así, el de contaminación y de control, ¿verdad? Es lo que más se ve en los pacientes con cuadros depresivos. Después las ideaciones suicidas, ideas hipocondriacas, las cefaleas suelen ser más tensionales, como por ejemplo frontales o nucales, ¿verdad? Acá también suele aparecer lo que nosotros habíamos visto como nucalgia, que era el dolor, eso que uno siente en la espalda, pero desde la nuca, ¿verdad? Que se va expandiendo. Miedo intenso a la soledad, irritabilidad, trastornos del ciclo circadiano, o sea que eso sería trastornos del sueño, ¿verdad? Que uno no puede conciliar el sueño o puede conciliar el sueño y no descansa, o sea, esos son los síntomas cardinales o claves, por decirlo. Y aquí entraríamos a discriminar un trastorno de otro. Habíamos hablado de la depresión endógena, que también era la orgánica, que también era la familiar, o sea, todos los sinónimos. Y esto, gente, tengan muy en cuenta. La depresión endógena presenta todos estos síntomas básicos más lo que vamos a desarrollar ahora. O sea, si usted en el examen me ponen, por ejemplo, 4 o 5 síntomas que son los básicos nomás y no me ponen los síntomas que le describen al trastorno, va a estar mal. Porque vos lo único que me dijiste es que el paciente tiene una depresión. ¿De qué tipo? No sé. ¿Se entiende, gente? Scarlett.
Profe, permiso, esos síntomas básicos son tanto para las depresiones unipolares como las bipolares. Sí, así mismo. En las Gracias. bipolares se van a agregar más porque ahí hablamos más de la parte psicótica, pero así mismo es. Bueno, ahora tomen nota de lo siguiente después de las definiciones, ¿verdad? Es un tipo de depresión que se considera originada por factores biológicos o genéticos. Se habla también de factores internos, factores físicos, en contraste con lo que es ambiental o psicológico, ¿verdad? Suele tener un comienzo más temprano en la edad y a menudo se asocia con una alteración de neurotransmisores cerebrales. Aquí hablamos de 3 neurotransmisores que son la adrenalina, que es la serotonina y la dopamina. Hay hipótesis que yo les alcé en la plataforma el libro de Vallejos, que ahí está muy bien explicado las hipótesis neurobiológicas o etiológicas también le dicen, de cómo se generan esos trastornos, para que vayan leyendo nada más, no es para que aprendan de memoria ni nada, sino que manejen que esos 3 neurotransmisores siempre en este caso va a haber una disminución o una carencia inclusive, y eso que ocasiona el trastorno. Sí, te repito, es la adrenalina, la serotonina y la dopamina. Esos son los 3 neurotransmisores que están en disminución o bajo, o hay baja cantidad o inclusive carencia total suele también existir. Las personas con depresión endógena pueden experimentar síntomas graves, incluso sin factores estresantes evidentes en su entorno. Aquí es donde hablamos de los precipitantes o factores estresantes. Sería todo lo que a mí me puede generar, ya sea mi familia, mi trabajo, el estrés que yo estoy pasando, alguna molestia que estoy teniendo. A eso se refiere, que en este caso, por ejemplo, yo puedo desarrollar la depresión sin que haya esos factores que determinen que pueda ocasionarse o no. Vamos a ver la diferencia con la psicógena, por qué es importante estos factores estresantes. Sí, Scarlett. Profe, psicógeno es lo mismo que exógeno. No, exógeno no es hacia afuera. Sí, O sea, sí, lo que sería externo. O sea, psicógeno me decís, no endógeno. sí, es Sí, psicógeno. sería igual que exógeno, sería que es psicosomático. Ah, gracias. También algunos utilizan, o sea, que el año que viene van a ver más como todo lo que es como psicosomático. O sea, no hay causa orgánica o no hay daño del tejido liso. Eso también suelen decir las bibliografías. Bueno, y aquí hablamos de los síntomas que le caracterizan al endógeno. Puede tener, como habíamos dicho, todos los síntomas básicos que vimos anteriormente, que son como más de 20, más estos tienen que tener sí o sí para que vos digas que es endógeno. Inicio en adultos jóvenes, que pueden ser adolescentes o adultez temprana. Acá hablamos de una edad aproximada de 20 años. Por eso que se habla, bueno, la adolescencia, pues muchas veces dicen va hasta los 18, 19 años, dice alguna bibliografía. Otros dicen, no, va desde los 16 hasta los 21. Bueno, acá, por ejemplo, nosotros directamente decimos adultez temprana, ¿verdad? Con o sin precipitantes. Puede tener esos precipitantes que mencionamos o puede no tener. Se cree que tiene una base biológica o genética, ese es el famoso hereditario o que, ¿cómo se dice? Genéticamente adquirido, también se le dice de esa manera, ¿verdad? El desequilibrio de los neurotransmisores como serotonina y la noradrenalina, ¿verdad? Que en este caso también hablamos de la adrenalina y la dopamina, ¿verdad? Retardo o agitación psicomotriz. Disminución del apetito y del peso. Ojo, este ya es uno que le identifica. Acá hay disminución, acá no hay aumento. Eso tengan en cuenta. Después hablamos del insomnio tardío. Acá sería el tema del ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir insomnio tardío? Quiere decir que yo, paciente, empiezo a dormir bien. Suponete que me acuesto a las 8, a las 9, me duermo. Pero después de eso, a las 2, a las 3 me despierto y ya no puedo volver a dormir hasta que amanece. Eso sería un insomnio tardío.
Se sienten peor a la mañana, o sea, les cuesta iniciar su día y mejor a la tarde. No sé si usted alguna vez escucharon personas que te dicen, ay, yo estoy espléndida todo el día, después llega la noche y ya no quiero saber nada. Generalmente se ve eso, ¿verdad? Quien más, quien menos le conoce a alguien así. Y la verdad que la explicación de estas modificaciones que pueden existir a nivel sueño, a nivel anímico, es todo neurotransmisor. Por eso que actúa, funciona muy bien con todo lo que aumenta la dopamina, ¿verdad? O tiene suponete que tiene una deficiencia de serotonina, entonces la mayoría de los prospectos te dicen actúa a nivel de tal neurotransmisor. O sea, por eso que todas las hipótesis que manejan los que estudiaron este tipo de trastornos mencionan que es por un desfasaje a nivel de neurotransmisores. Otro de los síntomas característicos es que presentan más suicidios consumados y menos intentos de suicidio. Esto quiere decir que esta gente se mata más e intenta menos. O intenta, pero lo hace demasiado bien. Acá también podemos hablar de una prevalencia de que se ve en mayor cantidad de hombres el tema del suicidio. Porque algunos especulan, esto no es científicamente comprobado, gente, porque la última estadística data ya del 2017 más o menos, ¿verdad? Después ya con pandemia ya casi no teníamos acceso a las estadísticas de suicidio, justamente por este tema de que se pidió de que ya no se, ¿cómo que se le dice eso? Prensa amarillista se le dice que ya no se, no, se me va el término que suelen usar para que la gente no se le dé idea a la población y que tampoco ya no le generen ese malestar. No sé si se acuerdan ustedes cuando Marito dijo que ya no se va a publicar intentos de suicidio y suicidios. No sé si recuerdan eso en pandemia. Sí. Exactamente, sí, esa es la palabra que buscaba Nancy, justamente porque todo últimamente, ese segundo año, o sea, mejor dicho, el primer año de encierro total, era impresionante toda la cantidad de información que había sobre eso, ¿verdad? Y bueno, y era justamente por eso, yo recuerdo que ese año justito, no sé si ustedes llegaron a escuchar el caso de la chica que se tiró desde el 8º de IPS. Y era justo en la fecha de salud mental, era. Y se tiró desde el 8º del... Profe, esa no era que era No, residente o algo no, así. No era personal de no. blanco. Ah, familiar. No era personal de blanco. Ella estaba canal de blanco. Ah, Ella ya, ya. era administrativo, era. Estaba en la parte, creo que era resoluciones del consejo, algo así estaba la chica. Pero lo que sí que la chica deja en la escalera sus zapatos, su celular y se va y se tira. Y agonizó prácticamente, muy choqueada se quedó una de las limpiadoras porque al lado de ella se cayó la chica y le parecía como que me decía ayúdame, describió la chica, ¿verdad? Porque justito yo estaba saliendo de mi trabajo y entran ahí con un montón de policía, las dos limpiadoras que estaban ahí limpiando el patio cuando la chica se tiró, porque estaban choqueadas las dos. Después nomás ya me comentaron a mí, pues yo ya estaba saliendo, ¿verdad? Y después nomás me dijeron que ellas fueron las testigos de lo que pasó. Porque la chica estaba agonizando a unos minutos, estuvo ahí, se notaba que quería vivir una de ellas. Y estos casos, por ejemplo, si bien fueron muy sonados, fueron algo así más impulsivo, por decirlo, ¿verdad? Pero en cambio un hombre agarra y no es que se va, como si se va a tomar pastillas, sino que es más agresivo la forma con la cual intentan, por eso es que el porcentaje de muerte es más elevado. Después aquí hablamos de que casi siempre tienen antecedentes familiares. ¿Por qué uso acá la palabra casi siempre? Porque hay veces que el paciente no conoce, o mejor dicho, desconoce sus antecedentes familiares. O sea, que no sabe, por ejemplo, si su abuela llegó a tener o no, pero en un 90%, sí o sí,
se ve que hubo un antecedente previo, ¿verdad? Ya sea la mamá, la abuela, podemos hablar también como en el caso de la diabetes, ¿verdad? Que la diabetes también, si tus abuelos tuvieron, tus padres no tienen, es muy probable que tengan los hijos o los hijos de los hijos, ¿verdad? Se dice así, pero aquí en ese caso se hablaría, al ser orgánico, de una predisposición. En este caso se dice que sí, si hay antecedente, sí o sí el paciente desarrolla la depresión, alguno de estos tipos de depresión. Y el tratamiento es más farmacológico que psicoterapéutico. ¿Por qué creen que es más farmacológico? Por el tema de los neurotransmisores. Sí, exactamente. Ok. Y Está bien. por la herencia. Justamente por eso, porque ahí también vos vas a ir descartando. Imagínate, el paciente no duerme prácticamente, ¿verdad? Porque duerme, empieza a dormir, pero en el horario en el que realmente vos tendrías un sueño reparador, vos te despertás. Y entonces, ¿qué pasa? Te vas a ir desgastando. Sí o sí vas a necesitar algún tipo de medicamento que te ayude a que puedas descansar, a que tu mente deje de pensar, ¿verdad? Entonces, por eso es ¿cómo es? Que el tratamiento suele ser mucho más positivo farmacológicamente hablando, pero en este caso, por ejemplo, no hablamos de que de por vida, porque en la endógena hay una mejoría mientras esté estable la parte orgánica, ¿verdad? Y se puede hablar inclusive de una resolución total, ¿verdad? No como en el caso de la distimia, que sí o sí vas a tener recaídas, por ejemplo, ¿verdad? Pero acá hablamos de eso y no se habla de una medicación de por vida, pero sí una medicación de 6 meses, 1 año, 2 años inclusive. Eso sí hablamos de más tiempo de lo que una reactiva podría durar, de 3 a 6 meses de repente. Seguimos con los síntomas que caracterizan. Son depresiones crónicas, recurrentes, que se presentan durante toda la vida. Pueden mejorar 6 meses o 1 año para posteriormente volver a presentar los síntomas. ¿Por qué menciono esto? Porque, así como dijo la compañera, si vuelve a haber un desfasaje a nivel de neurotransmisores, va a haber recaídas, ¿verdad? Pero ahí es donde el paciente, es más fácil que el paciente de repente se adhiera al tratamiento farmacológico y no tanto al tratamiento psicoterapéutico, pero siempre tienen que estar los dos, porque en este caso también el paciente toma conciencia. Hay veces que el paciente te dice que no sirve de nada, yo quiero mi pastilla nomás, te dicen, ¿verdad? Y ahí uno ya dice, ¿será que ya es un adicto a la pastilla o algo? No, lo que pasa es que no quiere sufrir. ¿Por qué decimos no quiere sufrir? Porque si vos gestionás tus emociones o vos tratás tus emociones, sí o sí hay un sufrimiento y generalmente uno no está preparado para eso. Ahí abajo les menciono lo que es la melancolía involutiva, porque varias bibliografías mencionan o depresión involutiva también, que es un tipo de depresión endógena que avanza con mucha ansiedad y suele dar la agitación psicomotriz. ¿Se acuerdan cuando les mencioné más adelante uno de los síntomas que puede darse? Retardo psicomotriz o agitación psicomotriz. Para que ustedes digan que es una depresión involutiva o una depresión o una melancolía involutiva, tiene que estar presente la agitación psicomotriz que va acompañada con la ansiedad, ¿verdad? Porque en el retardo, pues, hablamos de algo, de ese caminar lento, de ese cabizbajo, o sea, acá no hay, no está presente esa ansiedad, por decirlo de una forma, ¿verdad? Pero para que ustedes manejen, ¿verdad? Que muchas veces le califican, está con una melancolía, te dice el psiquiatra, cuando te deriva a vos, ¿verdad? Y se refiere a esto, para que manejen el término. Lleva habitualmente a la muerte del paciente, ya sea por la agitación o suicidio. ¿Por qué decimos que lleva a la muerte? Porque muchas veces en esa desesperación o en esa crisis intensa de ansiedad, el paciente, suponete, tiene la ideación suicida, pero esa ansiedad o esa agitación le da la pauta para que cometa el suicidio. A eso se refiere de que lleva a la muerte del paciente. ¿Está bien hasta ahí, gente? Sí, profe. Bueno, Es el seguimos. para que se suicide, algo así, ¿eh? ¿Perdón?
Eso es como el disparo, o sea, Sí, una manera de decir, sí. profe. Ese es lo que nosotros llamamos de efecto gatillo, también decimos, o sea, que necesita esa puntita para cometer. Eso mismo. Scarlett. Profe, permiso, la depresión, o sea, la distimia no se puede considerar como un tipo de depresión endógena por la cronicidad. No. Bueno, se le considera aparte, ¿verdad? Podemos decir un tipo de depresión endógena, pero ¿cuál es la diferencia de la depresión endógena? De que presenta cierta mejoría. Hay una resolución de los síntomas. En la distimia no hay eso. Por eso es que no le podemos englobar en eso. Y por eso es que se lo trata como un tipo de depresión. Por esa razón. Porque, O sea, sí, discúlpame, esa parte que dijimos de que la depresión endógena se pueden ver mejorías por unos meses, sí, eso no hay en la distimia. no. Ah, Nunca hay una resolución completa. De repente puede el paciente empezar a mejorar, pero para que nosotros hablemos de una mejoría total, tiene que estar por lo menos un mes así sin síntomas. Por más de que sea corto el tiempo que lleva el paciente, que eso suele aparecer en la endógena. Inclusive 3 meses el paciente está súper bien para que después haya un detonante que haga que el paciente recaiga. Pero en la distimia no se ve eso. No se ve esa mejoría total. Por eso es que se le considera aparte, como un subtipo otra vez de depresión. Bueno, y aquí hablamos de la depresión psicógena o depresión reactiva o depresión por vivencias, ¿verdad? Se refiere a una depresión que se desarrolla como respuesta de factores psicológicos o emocionales externos. Aquí hablamos de los precipitantes, ¿verdad? Como el estrés, traumas, conflictos intrapsíquicos, interpersonales. En este caso, los desencadenantes o precipitantes también se les llaman, suelen estar relacionados con experiencias nuestras, o sea, experiencias vitales, ¿verdad? Situaciones que en algún momento nos generaron algún tipo de malestar, ya sea que afecte nuestra funcionalidad. Por eso hablamos de que puedan afectar el estado emocional y mental de la persona. O sea que aquí no hay nada orgánico, gente. O sea que es una depresión psicógena o vas a discriminar si hay o no alguna causa orgánica. Y al no haber, entonces sospechas de que puede ser una depresión psicógena. Puede tener todos los síntomas básicos de la depresión, más estos síntomas que le caracterizan. El inicio es a cualquier edad, habitualmente con los precipitantes, como habíamos mencionado, estrés, conflictos intrapsíquicos, interpersonales, vivenciales, ¿verdad? Aquí se presenta la inquietud psicomotriz. En el caso anterior habíamos hablado de retardo o agitación. Aquí netamente es inquietud psicomotriz. Aumento de peso. Más raro que se presente la disminución. Eso no quiere decir que no pueda presentarse, pero generalmente en el caso que se presente disminución de peso es porque está con algún trastorno más el paciente, que en este caso puede ser un trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Que eso es lo que más se ve para que vos digas, no, es una depresión psicógena, ¿verdad? El insomnio es inicial. ¿Qué pasa en ese caso? El paciente no puede empezar a dormir. O sea, yo voy a acostarme a las 8, las 9 de la noche y voy a estar hasta que las 4, las 5, ahí recién me agarra el sueño. Y ahí recién voy a dormir. Eso pasa con estos pacientes. Por eso se le llama insomnio inicial. Se sienten mejor a la mañana, o sea, no les cuesta iniciar su día, y peor a la tarde. Ahí es donde pasa eso que les comenté, que de repente oscurece y uno ahí se siente deprimido. Ahí empieza a pensar, ahí empieza a sentir las cosas. Algunos asocian que es justamente por el tema de la luz. No sé si ustedes alguna vez estudiaron o están estudiando ahora psiconeuro, ¿verdad? Que generalmente a uno le entra el sueño cuando tiene el primer contacto con la luz solar. No sé si alguna vez escucharon ustedes eso.
que parece que ahí te entra el sueño. ¿Nunca escucharon eso? Con la luz solar, profe. Sí. Yo Vos podés estar toda la madrugada así espléndido. Después empieza a clarear, por decirlo, y ahí parece que te entra el sueño a vos. pero eso Sí. lo ocupan los farristas, profe. Farristas. Eso en el caso de tener insomnio. No, ahí como dice Mauro, sí, la melatonina es justamente. Porque eso suele pasar, pero si está bajo el efecto de un psicofármaco, peor, o alguna droga, peor. Jennifer, No sé si entendí bien, profe, sí, que por el tema del sol y eso puede salir el tema de la depresión también, o sea, cuando no está expuesto al sol. sí, pero eso es por una deficiencia de vitamina D. Al haber deficiencia de vitamina D, tendemos a estar cabizbajo, o sea, tu estado anímico cambia, ¿verdad? Por eso es que muchas Profe, veces, sí, yo leí que cuando es invierno en zonas que son más frías por lo general, hay mayor cantidad de personas con depresión o episodios depresivos por lo general. y sí, y justamente es debido a los neurotransmisores. Por eso que muchas veces se dice que llegada a una edad de adolescencia, la adultez temprana, por ejemplo, es muy bueno que una persona vaya suplementándose, ya sea calcio, magnesio, vitamina D, ahora también que inclusive de venta libre ya es la melatonina, ¿verdad? Para que justamente esa deficiencia normal que uno tiene por la edad, ¿verdad? Se vaya compensando. Noelia. Profe, perdón, justo cuando explicaste lo de la luz, tuve un inconveniente con la conexión y Sí. escuché todo entrecortado. ¿Podrías, por favor, repetir otra vez? Que generalmente en los pacientes con cuadros depresivos se ve que el paciente que no puede dormir, que está toda la noche despierto, por ejemplo, empieza a tener sueño cuando salen las primeras, o sea, cuando ve el destello de la primera luz solar, por decirlo de una forma. Empieza a clarear y ahí el paciente tiene sueño. Ya, gracias, profe. ¿Vale? Bueno, después hablamos en este caso, ¿qué pasa con los intentos de suicidio? Tienen más intentos de suicidio que suicidios consumados. Y aquí sí hablamos otra vez de una estadística que no está muy actualizada, pero voy a ponerme en campaña y voy a actualizar un poco con la gente de salud mental, a ver si saben algo de esto del tema de los suicidios. En este caso, por ejemplo, hablamos de que es más frecuente en mujeres que en varones, ¿verdad? Que hay más intentos de suicidio que suicidio consumados. O sea que las personas se matan menos en este caso. Puede o no haber antecedentes familiares, ¿verdad? La mayor parte de estos pacientes no presentan antecedentes. O sea, puede ser que en la familia nadie haya tenido un trastorno depresivo, ¿verdad? Pero en cambio vos sí. ¿Por qué? Por situaciones de la vida, por circunstancias que estás viviendo, ¿verdad? Que ahí no hablamos de algo médico, ahí no hablamos de algo orgánico. Y el tratamiento se centra principalmente en la psicoterapia, con menor cantidad de medicación. ¿Por qué creen esto, gente? Para tratar con sus experiencias, sus vivencias y adquirir las herramientas para hacerle frente a eso. Sí, justamente. Y porque se ve menos casos de ansiedad, ¿verdad? Por eso que hablamos de una inquietud psicomotriz, ¿verdad? Y no como una agitación psicomotriz que el paciente está así eufórico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ardillita esta? Que no me acordaba cómo se llamaba, ¿verdad? De la era de hielo, que mencionamos un ejemplo de cómo sería una agitación psicomotriz. Es por eso, porque en este caso vos le vas a ver más al paciente así ensimismado, le vas a ver al paciente como que nada tiene sentido en su vida, ¿verdad? Pero le vas a ver por momentos, ¿verdad? Por eso que hablamos de que dependiendo de qué está pasando en la vida del paciente o en este caso esos estresores o esos detonantes. Por eso que es más fácil diagnosticar una depresión psicógena que las otras depresiones, ¿verdad? O sea que vos vas a decir, les doy un ejemplo mío.
A mí me viene un paciente y me dice, por ejemplo, qué sé yo estoy mejor a la mañana y peor a la tarde, ya tengo ya un diagnóstico posible de psicógeno, ¿verdad? Después me dice, y porque tuve un conflicto de pareja y ya, bueno, ya es lo, ya digo, ¿verdad? Después me voy descartando los otros puntos, pero es mucho más fácil porque voy a poder tratar bien con el paciente. En cambio, si es un endógeno o un somatógeno, yo voy a tener que tratar con medicación de ese paciente, o sea que va a tener que estar con otro profesional y conmigo, y eso es lo que no quieren hacer los pacientes, de tener una interconsulta, porque el paciente viene y te dice, ay no, te diste por vencido conmigo, te dice de repente, porque le sugerís derivarle a una interconsulta con un psiquiatra, por ejemplo, o con un endocrinólogo, por ejemplo, ¿verdad? Y te dice, ay, no vas a poder lidiar conmigo, yo sabía luego que no querías tratarme, o sea, así ya se pone el paciente. En cambio, en estos casos no, estos casos son espectacular lo tratar con ellos. Jennifer. Profe, ahí también podría entrar el hecho de que apenas lo tiene fuerzas para ir a consultar con un especialista, le cuesta bastante ir a consultar con otros más, complementar Sí, eso. O sea, la sí. vida en general les cuesta. Sí, y aparte el tabú que implica que vos le digas que eres una opinión del psiquiatra. Ahí ya te dicen, ay, vos querés que yo viva medicado, algunos te dicen mal, ¿verdad? Pero siempre es bueno que ustedes sepan cómo entrarle a ese paciente, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, nunca me falla esto, pero utilizo siempre el tema de que no descansa. ¿Por qué? Porque le digo, si tu mente no está tranquila, si vos no estás durmiendo bien, si vos no estás pudiendo manejarte día a día, necesitamos de la ayuda del psiquiatra que te evalúe y ver con qué podemos trabajar. Pero y ahí más o menos se te quedan mirando y diciendo que sí, que es algo cierto. En cambio, si vos le decís, nomás te voy a derivar con el psiquiatra, quiero su opinión, y no le decís por qué, ahí el paciente se siente como traicionado y nunca más va a venir posiblemente contigo. O capaz que sí venga, ¿verdad? Pero que te diga, qué sé yo, consulté con el psiquiatra y ni siquiera me preguntó nada y ya me medicó. Ustedes ya hablaron, luego ya te dicen también de repente, ¿verdad? Esos ya son casos cuando ya tienen un trastorno de personalidad o ya tienen un trastorno bipolar, por ejemplo, que no se adhieren al tratamiento, entonces buscan una excusa para dejar de venir. Eso también se ve. Esto ya tuvimos insomnio, el tratamiento. Bueno, a ver si alguien ya me dice qué le diferencia a una depresión endógena de una psicógena. Y las causas para empezar, uno es genético y Sí, otro es vivencial. sí. ¿Otro? El tratamiento también era, profe. Sí, también. ¿Otro? Pero se dan cuenta cómo van a ir diferenciando, gente. Y, profe, realmente es muy grande la diferencia en los detalles. Sí, y justamente porque yo lo que no quería es en cada depresión ponerle los 20 síntomas básicos más los que tienen que manejar. Por eso me pareció más interesante detallar primero los síntomas básicos y después que ustedes vayan viendo qué tiene uno que no tiene el otro. Está bien así, ¿verdad? ¿Le es más fácil o le es más fácil colocándole todito lo que ya vimos? No, así está súper bien, profe. Bueno, genial. Acá me dice uno es más orgánico, el otro ambiental. Sí, así mismo que estoy. Bueno, seguimos. La somatógena. Este es mucho más fácil otra vez de identificar, gente. ¿Por qué? Porque sí o sí va a tener algo físico tu paciente. Y ahora les voy a explicar por qué. Es la asociación de síntomas psicopatológicos endógenos y psicógenos. Acá también ustedes pueden decirme a mí, pero profe, ¿qué le diferencia uno de otro? Nada, nada no le diferencia. No tiene algo que le diferencie excepto lo físico. ¿Por qué? Es un tipo de depresión que resulta de una afección médica subyacente, ¿verdad? O sea, yo tengo algún tipo de enfermedad, ¿qué quiere decir eso?
un desequilibrio físico en el cuerpo. Acá hablamos de que yo puedo estar con una diabetes, puedo estar con un hipotiroidismo, puedo estar con un traumatismo cráneoencefálico, puedo estar con una cortisolemia, algo que aumente los niveles de cortisol en mí, una enfermedad. O sea, estos efectos secundarios que tienen los medicamentos también me pueden estar generando. ¿De qué medicamentos hablamos? De los corticoides, por ejemplo, o de los esteroides también. O sea, ustedes van a decir, tuve un paciente que era fisiculturista y se inyectaba esteroides y cayó en depresión. Pero yo no entiendo cómo puede caer en depresión si siempre está en constante actividad física. Y es por el químico que se introdujo. O sea, ese es el detonante para que aparezcan los síntomas en este tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué yo como psicólogo tengo que hacer una vez que venga un paciente y me refiera un síntoma X? Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste tus chequeos clínicos? ¿Verdad? Y te va a decir, hace un año, ¿verdad? Bueno, yo te recomiendo que vuelvas a consultar con un clínico y te hagas justamente para descartar que sea que tus síntomas se deban a un desfasaje hormonal, que se deban a un problema de tiroides, que se deban a un problema infeccioso, una encefalitis. O sea, ahí es donde ustedes tienen que ir descartando las posibilidades que pueda desarrollar una enfermedad física. Y si ya te viene y te dice, yo tengo hipotiroidismo o yo tuve un traumatismo cráneoencefálico, entonces voy a ver posible secuela, o si no, el hipotiroidismo, si no está en regla tu THS, probablemente los síntomas depresivos que tengas se deban a eso. ¿Y cómo vas a resolver? ¿Cómo resolverían eso? Con tratamiento médico. Exactamente, farmacológico neto. ¿Por qué? Porque si no está en regla toda la afección física, no vamos nosotros a poder tratar como psicólogos la parte vivencial o la parte de ansiedad que pueda estar pasando el paciente. Queda claro entonces la somatógena, ¿verdad? Más o menos, justo te iba a preguntar, Sí, ¿por qué se decime. dice que es la asociación de lo endógeno y psicógeno? Si Porque puede presentar ambos síntomas. ¿Por qué? Porque mi hipotiroidismo puede ser hereditario. Ujú. Entonces ahí vemos síntomas endógenos. Gracias, profe. Vale, por eso es que nada le caracteriza, porque yo puedo tener y puedo no tener. ¿Se acuerdan mi caso, gente? Que yo les dije que yo tengo hipotiroidismo, pero nadie en mi familia tiene. En cambio, lo mío se disparó con mi bebé. O sea, fue gestacional, pero ya me quedé con él. ¿Se acuerdan cuando les comenté eso? Sí, profe. Bueno, seguimos. Y aquí hablamos de la distimia. La distimia, actualmente conocido como trastorno depresivo persistente, en casi todas las bibliografías van a encontrar con ese nombre, ¿verdad? Es un tipo de depresión crónica y de bajo grado. ¿Qué quiere decir eso? Que es menos severa. Pero ¿por qué dice menos severa si es crónico? Yo me voy a poner a preguntar. Porque por los síntomas que presenta, ¿verdad? Yo puedo tener una tristeza patológica, pero esa tristeza no es tan intensa que no llegue a una melancolía, pero es crónico porque tengo por 2 años. A eso se refiere, de que acá la intensidad es la que vamos a ir controlando entre uno y otro. Puede comenzar en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. Ahí es donde vamos a ver otra vez el grado con el cual inicia. Por eso es que vemos muchísimos casos en niños de cuadros depresivos, pero no necesariamente son distímicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en un niño vos podés ver fluctuación emocional, podés ver más una depresión reactiva por alguna situación o un determinante o un estresor también, ¿verdad? Pero hay casos en los cuales, supónganse que tienen un niño que perdió a ambos padres con el COVID, por ejemplo, o para que vamos a irnos lejos, este niño que la mamá, no sé si ustedes siguieron el caso de esta chica que le atropelló a la mamá, esta que estaba sobre Mariscal López y le mató. ¿Se acuerdan de ese caso?
y dejó una criatura cuando eso creo que tenía algo así como 8 o 9 meses. Sí, profe, ahí en la curva de la muerte. Exactamente. ¿Qué dijo últimamente la mamá después de años que pasó lo que pasó, verdad? La mamá dijo que el nene muestra tristeza, que ellos no saben cómo explicarle que su mamá ya no está. Y bueno, no digo que sea el caso, pero es muy probable que este niño tenga algún tipo de cuadro depresivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la abuela no sabe cómo lidiar con él, ¿verdad? Punto número 1, buscó ayuda, pero ellos más buscaban a alguien, ¿cómo se dice? Ellos más buscaban a alguien que cubra todos los, ¿cómo se llama? Que cubra todos los gastos del niño, porque, o sea, generalmente uno piensa más en eso cuando son de escasos recursos, piensan más en eso antes que pensar en algo que sea su salud mental, por ejemplo. Y claro, porque el niño tiene que comer, tiene que irse al colegio, hay cosas que uno tiene que comprar, ¿verdad? Entonces, son muchas cuestiones a tener en cuenta. No hay... Pero eso, profe, sobre el punto nomás, no Sí. es solamente, por así decir, que se dan las situaciones de familias que no tienen recursos, también se da mucho en las familias acomodadas en donde los padres se divorcian o no hay papá y nunca se abordó ese tema con la criatura, después llega al colegio y se habla por X motivo del papá o la familia y entran en crisis, ¿verdad? Porque nunca se abordó. Y no pasa tanto por el poder económico adquisitivo, sino por una cuestión de que no se valoriza nomás, profe, como que no Sí. se tiene en cuenta. Sí, pero Se le vos, culpa a todos. sí, cierto lo que decís, pero vos sabés que justamente eso, bueno, yo hasta quise creer, ¿verdad? De que estaba cambiando la sociedad, por decirlo de una forma, porque el último año tuvo más auge lo que era salud mental y la gente venía a consultar más, ¿verdad? Pero ahora se está perdiendo otra vez todo. No sé si ustedes se dan cuenta también de eso, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho que ver también, así como vos decís, Claudia, el tema de uno cree que al darle todo lo material a los hijos, ahí ya con eso ya está bien, con eso uno ya no tiene por qué sentirse mal. Y ahí está el error, porque los pacientes, la gran mayoría de los pacientes que vienen a consultar, siempre o tienen hijos pequeños y vos le preguntás, ¿y quién le cuida a tu hijo? Y y le cuida una vecina y después se va al colegio, ¿verdad? Pero no te menciona, por ejemplo, que tiene un tiempo de calidad con la criatura, que juega con la criatura y que vos a una criatura le vas a estar explicando del por qué no puedes hacer eso. Muchas veces puede ser su estado anímico, puede ser un cuadro depresivo, ¿verdad? Pero en otras ocasiones uno no tiene voluntad, ¿verdad? Es el famoso, ay, yo me embaracé nomás luego, fue un accidente. Generalmente usan de esa manera estas personas, por decirlo, ¿verdad? Pero ojalá tengamos más, ¿cómo se dice? Más buena recepción para las personas, ¿verdad? Y que vengan a consultar. Porque yo a veces veo así lleno de pacientes y después veo que no hay ni un paciente. No sé si ustedes conocen también eso o ven también eso. Creo que acá había gente que trabajaba en sanatorio y eso, ¿verdad? Si mal no me equivoco. ¿O no? No parece. Bueno, no se me duerman, ya vamos a terminar. Después hablamos que dijimos que podía comenzar en la infancia. O sea, los síntomas suelen ser menos graves que en la depresión mayor, o sea, por eso hablamos de la cronicidad, ¿verdad? Pero son constantes y pueden afectar la capacidad de la persona para funcionar normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Por eso que hablamos de depresión incrustada en la personalidad, que quiere decir que yo como paciente toda mi vida voy a tener esos síntomas una vez que yo esté con esos síntomas. Acá creo que Scarlett preguntó algo de, a ver, bueno, no hay nada que diga que sí ni que diga que no, Scarlett. Yo, por ejemplo, nunca leí que vos naciste con eso. O sea, suponete que yo soy tu mamá y yo tengo distimia y vos también tenés por ende. No, nunca, o sea, no leí en ningún libro que diga que de esa manera se transmite. Un tipo de depresión, sí, pero la distimia en sí, no.
y puede ser psicógeno, puede ser psicógena por algo que hayas pasado vos, pero no se califica netamente como psicógena por la cronicidad, sino que la forma en que inició el trastorno, sí. Profe, permiso. Sí, También para diferenciar nomás con la psicógena, porque a mí, por ejemplo, me parecen muy iguales. Pero en la distimia, creo que habías dicho de que no es que hay una pausa, como en la psicógena, que se puede llegar a sentir bien un mes, por ejemplo, pero sí, después vuelve esa depresión, sino que en la distimia es continua, o sea, todo el tiempo está triste. sí. Uno, eso. Y segundo, para que vos digas que es distimia, tiene que tener una duración de 2 años sí o sí. No cumple eso, no es distimia. Es una depresión mayor. Ah, ok, dale, gracias, profe. Sí, gracias a vos. Seguimos. Implica un estado de ánimo deprimido que dura la mayor parte del tiempo durante el periodo especificado. ¿Por qué decimos durante el periodo especificado? Esos 2 años que mencionamos. Sí, Scarlett. Profe, permiso. Voy a Sí, ser esa persona que repite lo que dijiste con otras palabras. decí nomás. Estamos hablando de que en 2 años, si no mejora ni siquiera 6 meses ni 3 meses, o sea, estamos hablando de que va a ser una depresión mayor, Sí, si es que no se cumplen los al menos 2 años. sí, Pero la depresión mayor puede durar toda la vida también sí o puede. muchos Sí años. puede, pero Entonces, vos vas a tener, así como dijo Luz, vas a tener periodos en los cuales va a haber una resolución total. Acá no hay eso. entonces, en esos 2 años tiene que haber una resolución Para que sea un para que mayor. sea ok, ya Sí. está. Muchas gracias, profe. Dale, te agrego algo más, Scarlett. En la distimia, vos podés tener un momento en el cual te sentís bien, pero no va a ser una resolución total. Puede ser una leve mejoría, pero no quiere decir que vas a estar bien. No sé si me explico. Yo puedo amanecer hoy y decir 2 días, 3 días estoy bien, ¿verdad? Pero pues vuelvo a caer. ¿Entendés lo que te digo? A eso se refiere. Que en este caso, lo primero luego es 2 años. Sí o sí, 2 años. Leticia. Profe, yo también entendí que en la distimia, o sea, es mucho más leve, como se siente menos, como que estás más triste, pero los síntomas no son Intenso. tan graves, Sí, ¿verdad? sí, así mismo. Por eso es que se dice que son esas personas que eternamente están, o sea que no es que lo ven todo negro ni nada por el estilo, porque no todos cursan de la misma manera una depresión, ¿verdad? Pero siempre le vas a ver así con ese ánimo apagado, ese estado anímico, inclusive hasta por el piso, por decirlo de una forma, ¿verdad? Pero en cambio no es que le vas a ver así llorando o gritando o esa irritabilidad que mencionamos anteriormente, por ejemplo, que era un síntoma básico de la depresión, ¿verdad? Que en estos casos no es, podemos inclusive hablar de que apenas llega, ¿entendés? Pero sí o sí el paciente está por 2 años así. A eso es. ¿Vieron cómo están discriminando gente? Me encanta eso. Y acá les puse lo que estaba en el libro, ¿verdad? Para que vayan también viendo ahí lo más fundamental, por decirlo, ¿verdad? Son menos severos, pero más crónicos, es lo que habíamos mencionado. Tristeza patológica, esa sensación de vacío, disminución de energía, lo que les hablé del tema apático, ¿verdad? Aislación social, sentimiento de desesperanza. Y ahí lo que mencioné, se lo conoce como una depresión incrustada en la personalidad. Entonces, a modo de ayuda a memoria nomás también. Y aquí está otra vez lo básico, que es estado deprimido durante al menos 2 años. La prevalencia, ¿verdad? Es un trastorno muy común en la depresión y afecta de un 3 a un 5%, indistintamente hombres y mujeres. Y el tratamiento va a ser dual, que es farmacológico y psicoterapéutico. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe, súper claro. Bueno, a ver, alguien que... A ver, Noelia. Profe, sí, para
Entender nomás, entonces solo la distimia es el que tiene ambos tratamientos, farmacológico y terapia, y los otros eran, el endógeno era farmacológico. Está apagado tu micrófono, profe. Perdón, yo encendí mi cámara, no hay micrófono, gracias, gracias. No, el endógeno es más farmacológico que ¿cómo se dice? Psicoterapéutico, ¿verdad? Porque justamente por los síntomas orgánicos o físicos que tiene el paciente, lo mismo que el somatógeno, pero eso no quiere decir que no van a tener una resolución o que no van a poder mejorar en algo con lo que nosotros en terapia le podamos ofrecer al paciente. A eso se refiere. En ambos, Profe, entonces eso no cuenta como diferencia. Si me pones que es más farmacológico, sí cuenta. Pero hay que ponerle el más. Claro. Ya. ¿Por qué? Porque ahí vos me diferencias de que si no está con medicación no va a mejorar. ¿Se entiende? Porque es lo mismo. Cuando veamos la parte de bipolaridad, van a ver que hay pacientes que sí se adhieren al tratamiento y hay pacientes que no se adhieren al tratamiento. Pero eso no quiere decir que no cuente como una posibilidad ese tratamiento. No sé si me explico. ¿Sí? Profe, y por ejemplo, en el caso de la distimia, ¿se da más en hombres que en mujeres o es Indistintamente. Indistintamente. Ya. Eso es lo que voy a preguntar otra vez un poco ahora, porque tengo una licenciada, una compañera que trabaja en la parte de epidemiología del Ministerio de Salud para ver si tienen nuevas estadísticas, porque eso dejó de publicarse justamente por esa razón que les comenté, ¿verdad? Entonces, para ir viendo eso, porque hace poquito era que un alumno me preguntó también el tema de los suicidios en menores de edad y aunque usted no lo crea, hay muchísimos casos de suicidio en niños de 8, 9, 10 años, pero eso evidentemente por el tema de la protección no se publica, ¿verdad? Pero voy a un poco preguntar si cómo ellos están manejando este tema de ¿cómo es? Depresión. Porque ellos, por epidemiología, ellos van clasificando otra vez. Y ahí la somatógena es la que ellos más manejan, justamente por el tema de las enfermedades que pueden contener. Un poco, voy a leer lo que dice ahí. Sí, es más alto en los hombres porque lo hacen de forma más agresiva. Por lo general, dos formas, o se disparan o se cuelgan. En el caso de los hombres, es muy, muy poco probable que las mujeres más o se cortan la muñeca o toman pastillas o algún tipo de veneno, ¿verdad? Pero en el hombre sí vas a ver que siempre es más agresivo la forma en que se suicida. Sí, así mismo como dice Scarlett, nosotras las mujeres intentamos más y los hombres se matan. No hay casi intentos previos, por decirlo. Y bueno, gente, les agradezco la atención. No les quiero empezar ya a meter, pues son 9 y 10, ¿verdad? Pero no les quiero ya empezar a meter lo que es bipolaridad, porque ahí se van a confundir todo. Ahora les habilito en la plataforma los contenidos, ¿verdad? Sabrina. ¿Querías decir algo, Sabrina? Sí, profe, estaba apagado mi Sí, micrófono. decime. Profe, en depresión endógena se hablaba de una inquietud psicomotriz, ¿verdad? Sí. No. Y yo había... Espera que. Inquietud hablábamos en somatógena. En somatógena. Espera, acá te muestro otra vez para que veas. Déjame que... no, en psicógena. En psicógena hablamos, en endógena hablamos de agitación y en psicógena hablamos de inquietud. Y en endógena también puede aparecer el retardo psicomotor o la inquietud psicomotor. Porque me hizo recordar más de que había escuchado en las personas que tienen abuso de benzodiazepinas como flunazepam, que pueden tener acaticia. Y eso no sería como la inquietud, la agitación psicomotriz. Y depende. ¿Cómo me dijiste el término? Acaticia. No. Que no pueden dejar de moverse. Sí,
Pero eso se debe más a la ansiedad, ¿verdad? O sea que ese es lo mismo que el bruxismo también, ¿verdad? Que uno, pero creo que las mandíbulas son los que, el nivel en el cual uno hace el rechinamiento, creo que es. Pero con la caticia también vos tenés la parte muscular, ¿verdad? O sea que vos succionás por dentro. Pero eso a mi criterio está más asociado con la ansiedad, no tanto así con una inquietud. Nosotros cuando hablamos de retardo psicomotor o inquietud psicomotor es a nivel corporal, los músculos internos son, o las fibras musculares mayores, cuando hablábamos del tema de fasciculación, el tema de fibrilación, ¿te acordás? Sí. Por eso, en cambio acá la caticia es mucho más a nivel, ¿cómo se dice? De un cuadro ansioso. Ya, Pero entiendo. puede aparecer, hay que ir descartando también. ¿Por qué? Porque imagínate que vos tenés un paciente con un cuadro depresivo, pero que tenga mayor cantidad de síntomas psicomotores, por ejemplo. Ahí entonces vos tenés que ver y descartar enfermedad orgánica, ¿verdad? Puede que sea una depresión somatógena, ¿verdad? Que haya algo que haga que vos tengas eso. Por eso que mencionamos también en algunas bibliografías van a leer también que hay temblores, ¿verdad? Pero ¿y por qué puede haber esos temblores? Y puede haber por la intensidad del síntoma. Suponerte que estás llorando, tenés esa ideación suicida o tenés esas ideas obsesivas que te invaden. Sí o sí vas a tener temblores. O los tics nerviosos también. Por eso que siempre lo primero es descartar causa orgánica. Pero no quiere decir que sea un limitante, o sea, que va a tener o no va a tener ese trastorno. Profe, ¿qué Sí. estudio se hace para determinar la causa orgánica? O sea, ¿hay un estudio específico que se hace como para? Mira, yo justamente hablé con una amiga que ella es médico, ¿verdad? O sea, que es doctora en medicina familiar, y le dije yo que sí hay forma a través de los laboratorios. Y realmente yo lo único que sabía que a través de los laboratorios vos podías descartar posible depresión, por ejemplo, por un desfasaje hormonal, porque se ve tanto en la diabetes, se ve en ¿cómo se llama? En el hipotiroidismo y un efecto secundario de la enfermedad es el cuadro depresivo, ¿verdad? Entonces, uno agarra y al ver que hay un deterioro o hay un desfasaje, vos podés sospechar que puede deberse a causa orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que si el paciente se trata con medicamentos, mejore, pero puede ser que no. Y si no, entonces quiere decir que es otra la causa de su depresión. Por eso que es muy importante esto que les digo, gente, que a todos se nos enseña en la facultad de que tenemos que hacer el descarte médico, ¿verdad? En el cual vos te vas diciendo, mi paciente vino junto a mí, me refirió estos síntomas, pero me dijo que tiene hipotiroidismo o me dijo que está con la menopausia. Entonces, evidente que va a haber una causa orgánica también ahí latente. Y hay que trabajar conjuntamente ya con el profesional, ¿verdad? Lo mismo pasa en el caso en el cual hablamos de pacientes amputados, por ejemplo, ¿verdad? Que pueden llegar a desembocar en un trastorno psicosomático que es el miembro fantasma, ¿verdad? Pero puede que no lo tengan. Puede que ellos estén en un cuadro depresivo a raíz de esa enfermedad. Supónganse que tuvo una infección o la diabetes mismo que hizo que se le tenga que estar amputando partes de su cuerpo. Por eso que es importante descartar. Y una de las formas es esa. Otra forma es justamente si tuvo un accidente. O sea, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico. En ese caso, por ejemplo, vos vas a ver si el neurólogo le hizo alguna prueba o si está con algún tipo de trastorno, ¿verdad? Porque esto no está científicamente comprobado, pero generalmente aquellos que tienen atención dispersa o un déficit de atención también tienden a tener cuadros depresivos, ¿verdad? Pero en este caso sería algo más reactivo. Justamente, supónganse que ustedes cometen un error justamente por esa atención dispersa que tienen y en el trabajo les sancionan por eso. Evidente que le va a generar algún tipo de malestar, ¿verdad? Pero se asocia a qué? A esa enfermedad. No sé si me explico ahí. ¿Sí?
Sí, profe, gracias. Genial. Y bueno, si no tienen otra consulta más, como les digo, ahora les voy a habilitar en la plataforma lo que es de hoy. Gracias también a la profe Lía por acompañarnos el día de hoy. Le pueden hinchar ahora después a ella. Si tienen alguna duda, consulta o algo que quieran disipar. ¿Está bien? Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Oye, Buenas noches. ¿quién es el bebé? Chulina, ¿de quién es el bebé? Ay, no, mi vida. Mi nana, su dientito. Qué linda. Chulina, tengo una alumnita. Alumnita, de verdad. Sí, profe, ella aprende más que yo, parece. Chulina. Bueno, muchísimas gracias, gente. Y ahora mismo les habilito en la plataforma, ¿sí? Gracias, profe. Dale, Gracias a gracias. ustedes. Buenas noches. Chao, chao.